Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. Miles de soldados ucranianos se rinden mediante un canal de comunicación con el ejército ruso. En medio de la fracasada contraofensiva de Ucrania, que ha mostrado resultados muy inferiores a los esperados por Kiev, cada vez son más los soldados ucranianos que optan por izar una bandera blanca. La forma de realizarlo ya ha demostrado su fiabilidad y es cada vez más utilizada por estos combatientes. La rendición masiva de los efectivos del ejército de Ucrania, captada en una serie de vídeos difundidos recientemente, ha suscitado un gran asombro para el periodista de Estados Unidos, Clayton Morris. La posibilidad del procedimiento seguro para las tropas ucranianas fue facilitada incluso mediante una recién establecida frecuencia de radio rusa, a través de la cual pueden declarar su deseo de dejar de combatir y de poner las armas para seguir con vida. Esto es increíble. Esta es una historia que los medios de comunicación occidentales no quieren que veas, afirmó Morris en su canal de YouTube, refiriéndose a decenas de miles de soldados ucranianos dejando las armas y rindiéndose a las tropas rusas. De acuerdo con los últimos datos, por el momento se ha producido un aumento significativo del número del personal ucraniano que recurre a la frecuencia de radio específica para comunicar su voluntad de desarmarse. Este canal de comunicación fue creado por las fuerzas rusas a mediados del verano. Ahora más de 10.000 militares ucranianos ya han optado por la vida y utilizaron la frecuencia 149.200 Volga para rendirse. Los cautivos están bien alimentados y reciben toda la atención médica necesaria, declaró una de las fuentes. Otra fuente profundizó que el proceso de deposición de las armas por parte de los militares ucranianos se ha acelerado recientemente, ya que sus tropas han empezado a rendirse en grupos en lugar de forma individual. Esta tendencia se observa sobre todo en las zonas cercanas de la localidad de Rabotino, uno de los lugares donde se llevan a cabo los combates más tensos de la operación militar. Tras el inicio de la contraofensiva de Kiev a principios de junio, el gobernador de la región de Zaporozhye, Evgeny Valitsky, confirmó que numerosos efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a rendirse masivamente en comparación con los meses anteriores. A diferencia de la primavera, cuando se rendían uno o dos soldados ucranianos, ahora son unidades enteras de las Fuerzas Armadas de Ucrania las que deponen las armas. Incluso hemos sido testigos de rendiciones de pelotón, señaló Valitsky. Añadió que los ucranianos cautivos tienen condiciones de vida decentes y que nadie les pega ni les tortura. Estas declaraciones se produjeron después de que una fuente de los servicios de seguridad rusos relatara a Sputnik otra forma aplicada durante la operación militar de convencer a las unidades ucranianas para que se rindan. Para ello, los soldados rusos lanzan sobre las posiciones de las tropas de Ucrania folletos impresos en papeles que se asemejan a su moneda nacional. Estamos trabajando para evitar el derramamiento de sangre sin sentido entre los soldados ucranianos. Estamos distribuyendo folletos pidiendo a esos militares que se rindan, subrayó la fuente, aclarando que contienen información sobre cómo los efectivos del ejército de Ucrania pueden ponerse en contacto con las Fuerzas Armadas de Rusia para acordar el momento y el lugar de la rendición. La contraofensiva de Ucrania comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artyomovsk y Zaporozhye. El 12 de septiembre, durante su discurso en la sesión plenaria del octavo Foro Económico Oriental, el presidente ruso, Vladimir Putin, estimó que la contraofensiva ucraniana fue un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. De acuerdo con sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar.
Prisionero revela deserciones masivas en ejército ucraniano. Un militar ucraniano capturado por Rusia reveló que decenas de soldados de su país están desertando del frente de batalla por las mentiras de sus comandantes sobre la guerra. En declaraciones durante una entrevista concedida a la agencia rusa de noticias Sputnik, el prisionero destacó que en su unidad, al menos unos 50 soldados se retiraron sin permiso debido a la desconfianza en la información proporcionada por sus superiores. Según el soldado, los líderes militares ucranianos intentaron mantener altas las expectativas de sus tropas, asegurando que todo va bien. Sin embargo, la realidad en el terreno resultó ser completamente opuesta a lo que se les había comunicado. En este sentido, recordó que aquellos que ya habían experimentado el combate y enfrentado la cruda verdad optaron por desertar, convencidos de que la situación era una masacre en la que probablemente perderían la vida. Todo lo que dicen no es verdad. La gente se da cuenta de que es solo una masacre y solo te vas a morir, señaló. A finales de agosto, se informó que militares ucranianos de la 123 Brigada fusilaron a 23 de sus propios combatientes por intentar desertar de sus posiciones cerca de Jersón. Empresas chinas reducen las ventas de drones y de sus componentes a Ucrania. Soldados ucranianos se vieron obligados a mendigar y contrabandear drones y sus componentes para utilizarlos en el campo de batalla debido a la reducción del suministro de vehículos aéreos no tripulados por parte de empresas chinas, informó este sábado 30 de septiembre el diario The New York Times. Y es que a inicio de septiembre el gobierno chino impuso controles de exportación de algunos drones y equipos relacionados. Los controles chinos a las exportaciones podrían empeorar los problemas de la cadena de suministro ucraniana antes del invierno, vaticina en su artículo el New York Times. Por la noche realizamos misiones de bombardeo y durante el día pensamos en cómo conseguir nuevos drones. Estamos examinando todas las formas posibles de exportar drones desde China porque, digan lo que digan, allí se produce la mayor cantidad, declaró el oficial Oles Maliarevich, de la 92ª Brigada Mecanizada de Ucrania, de acuerdo con la publicación periodística estadounidense. En junio, el viceministro ucraniano de Industrias Estratégicas dijo que Kiev estaba negociando con fabricantes de armas occidentales para comenzar la producción de material bélico en Ucrania, incluidos drones, y especificó que podrían firmarse los contratos correspondientes en los próximos meses. A finales de agosto, el diario estadounidense informó que Ucrania estaba desarrollando unos 6 modelos de drones de largo alcance, incluidos modelos capaces de volar más de 1000 kilómetros. Las noticias de ataques ucranianos con drones a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario últimamente. Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Belgorod, Briansk, Kursk y Voronezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares. ¿Cómo son los misiles de crucero calibre Kh-101 y por qué son tan eficaces en Ucrania? La tensión en la arena mundial sigue agravándose con los aliados de la OTAN entregando a Kiev armas cada vez más mortíferas y avanzadas. Por su parte, Ucrania va más allá en sus peticiones, deseando obtener análogos de los misiles rusos calibre Kh-101. ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué los quiere el ejército ucraniano? Sputnik lo explica.
Los casi 100.000 millones de dólares en ayuda militar que los países occidentales han proporcionado a Ucrania, incluidos miles de millones para artillería de corto, mediano y largo alcance, sistemas lanzacohetes múltiples y misiles de crucero, no han apagado las ambiciones del ejército ucraniano, que busca en la OTAN equivalentes a los misiles de crucero rusos de alcance ultralargo. Queremos un análogo de los Kalibr Kh-101 rusos, declaró recientemente una fuente del Estado Mayor ucraniano a la prensa británica. El funcionario destacó la velocidad, maniobrabilidad y características furtivas de las armas rusas, afirmando que hacen que las armas sean difíciles de interceptar, y subrayó que Kiev sigue dispuesto a utilizar sus armas de ataque de largo alcance proporcionadas por Occidente tan pronto como tengamos un objetivo y podamos golpearlo. ¿Cómo es el misil de crucero Kalibr? Kalibr es el nombre dado a toda una familia de misiles rusos de crucero antibuque, antisubmarinos, de ataque terrestre lanzados desde submarinos, buques de superficie y, en el futuro, desde tierra, con un alcance operativo de entre 220 y 4.500 kilómetros, y una carga útil de entre 400 kilogramos y 500 kilogramos de explosivos de gran potencia, o de un arma nuclear. Lanzamiento de misiles de crucero Kalibr. El desarrollo del Kalibr comenzó en la década de 1980, cuando el ejército soviético encargó a la Oficina de Diseño Novator, ahora parte del consorcio armamentístico ruso Almaz-Antey, con sede en Sverdlovsk, la creación de una nueva versión no nuclear del misil de crucero estratégico KS-122. La elaboración del arma, con capacidad de impulso supersónico en la fase final de vuelo, finalizó en 1990. El Kalibr hizo su primera aparición pública en una exposición militar en 1993, pero su entrega al ejército ruso se vio frenada por el colapso de la URSS y los profundos recortes en el gasto militar. La principal ventaja del misil resultó ser su diseño modular y su capacidad para ser utilizado contra diversos tipos de objetivos y lanzado por diversas plataformas marítimas y aéreas. Esto, combinado con sus impresionantes características de alcance y velocidad, le permitió sobrevivir intacto al periodo de transición postsoviético. Rusia comenzó a producir el Kalibr a mediados de la década de 1990, y sus ingenieros han desarrollado más de una docena de variantes nacionales y de exportación a lo largo de las últimas 2 décadas y media. El primer despliegue operativo del Kalibr tuvo lugar en 2015, cuando fueron utilizados contra milicias terroristas en Siria. Los lanzamientos fueron realizados desde pequeñas corbetas de la Armada rusa en el Mar Caspio, así como desde fragatas de guerra pesadas y submarinos en el Mediterráneo. Tras la escalada de la crisis en Donbass hasta convertirse en un auténtico conflicto en Ucrania a principios de 2022, con el deseo de los países de la OTAN de inyectar armas en Kiev, alejando la perspectiva de una solución pacífica, Rusia recurre a los misiles Kalibr contra objetivos militares ucranianos, asestando golpes contra puntos de mando, bases aéreas y sistemas de defensa antiaérea. Los observadores militares rusos han elogiado el Kalibr como uno de los misiles de largo alcance más eficaces utilizados en la crisis ucraniana hasta la fecha, gracias a su sistema autónomo de guiado inercial, su resistencia a las interferencias, su capacidad de seguir el terreno a baja altitud durante el vuelo y para acelerar en la fase final mediante una maniobra única, lo que aumenta drásticamente la capacidad de los misiles para penetrar las defensas antiaéreas y antimisiles enemigas y alcanzar sus objetivos. ¿Cuál es el equivalente del Kalibr en la OTAN?
El análogo más cercano al calibre fabricado en serie para la OTAN es el misil de crucero subsónico estadounidense universal de largo alcance Tomahawk. Introducido en la década de 1980 y con diversas variantes, puede ir armado con una carga convencional de 450 kilogramos o con una ojiva nuclear W-80 de rendimiento bajo a intermedio, y tiene un alcance operativo de entre 462 y 500 kilómetros, dependiendo de la modificación. Mientras que Rusia ha exportado variantes del calibre a al menos 4 países, Argelia, China, la India y Vietnam, Washington ha limitado estrictamente la disponibilidad del Tomahawk a sus aliados, exportándolo hasta ahora solo al Reino Unido. El Tomahawk tiene varias desventajas conocidas frente al calibre, como su velocidad de vuelo subsónica constante, que lo hace más vulnerable a los sistemas de defensa antiaérea, sus características inferiores de precisión y alcance, y un historial de rendimiento deficiente, como se demostró en Irak en 2003, cuando hasta 30 Tomahawk fueron derribados por las defensas aéreas iraquíes, y en Siria en 2017 y 2018, donde más de la mitad de los misiles estadounidenses, británicos y franceses lanzados no alcanzaron sus objetivos. El experto militar ruso y director del Museo de Defensa Aérea, Yuri Knutov, destacó que las características de velocidad del calibre, y especialmente su capacidad para alterar su velocidad durante el vuelo, lo hacen distinguir cuando se compara con sus análogos de la OTAN. El Tomahawk tiene una velocidad de vuelo más o menos estable, mientras que si hablamos del calibre, pueden modificar la velocidad de vuelo en un rango bastante amplio, indicó Knutov a Sputnik, añadiendo que la maniobra única del calibre, al estilo de la curva de campana, durante la fase final del vuelo puede hacer que el misil sea prácticamente inalcanzable a las defensas aéreas enemigas. El calibre también está equipado con modernos algoritmos diseñados específicamente para contrarrestar y evadir las defensas antiaéreas modernas, y estas capacidades proporcionan a los misiles una ventaja bastante seria, de acuerdo con el experto. Estos misiles no son muy vulnerables a los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de Ucrania. Eso es lo más importante, subrayó Knutov, señalando que el calibre está en constante modificación, con una nueva variante con una ojiva de 1 tonelada y características de precisión y velocidad mejoradas en preparación. ¿Cómo es el misil Kh-101? ¿Tiene un análogo en la OTAN? El Kh-101, conocido como Kh-102 en su variante de carga termonuclear, es un misil de crucero estratégico de alcance ultralargo que el ejército ruso puso en servicio en 2013 y que fue desarrollado por la Oficina de Diseño Raduga, conocida por sus trabajos de desarrollo de las primeras armas hipersónicas de Rusia, en los años 70 y 80. El Kh-101-102, capaz de volar hasta 5.500 kilómetros y dotado de una ojiva de 400 kilogramos en su variante convencional y de una ojiva de 250 kilotones a 1 megatón en modo nuclear, se lanza desde los bombarderos estratégicos rusos Tupolev Tu-95 y el Tupolev Tu-160. El bombardero estratégico ruso Tu-95MS asesta un golpe con un misil de crucero Kh-101. Las características de alcance del misil ruso son muy superiores a las de cualquier misil de crucero desplegado en cualquier parte del mundo, con la única diferencia del ya retirado misil estadounidense AGM-129 Advanced Cruise Missile, ACM, con un alcance de hasta 3.700 kilómetros, transportados exclusivamente por bombarderos B-52H Stratofortress. Estos misiles, introducidos en 1990,
fueron retirados de servicio y dados de baja por las fuerzas aéreas estadounidenses en 2012, debido a problemas de fiabilidad y elevados costos de mantenimiento. Al igual que el Calibre, el KH-101 se desplegó por primera vez en el conflicto en Siria entre 2015 y 2017, apuntando a lugares fortificados, campamentos y centros de mando terroristas. Desde 2022, los misiles se han desplegado ocasionalmente para atacar objetivos estratégicos detrás de las líneas del frente en Ucrania. El KH-101 está equipado con tecnologías de reducción de la firma radar, un sistema de guiado inercial dotado de corrección óptico-electrónica y un cabezal buscador que se utiliza en la fase final del vuelo para reducir la eficacia de las interferencias. La trayectoria del KH-101 puede corregirse en pleno vuelo. Con el ACM-AGM-129 retirado, lo más parecido al KH-101 que tiene la OTAN es el misil de crucero lanzado desde el aire AGM-86 Halcón de Estados Unidos, introducido a principios de la década de 1980 y con un alcance operativo de más de 2.400 kilómetros. Sin embargo, a diferencia del KH-101, la única variante del arma actualmente en servicio, el AGM-86B, solo está disponible en opción nuclear, y se lanza desde los bombarderos B-52H, lo que elimina la posibilidad de que se utilice en ataques convencionales, y mucho menos de que se entregue por Washington a Kiev. El gigante aeroespacial estadounidense RTX está trabajando en un sucesor del Halcón, el AGM-181 Long Range Standoff Weapon, LRSO, pero el misil, que se espera tenga un alcance de 2.500 kilómetros, también podrá aportar únicamente cargas nucleares. Esto significa que, a la hora de comparar el KH-101 con armas disponibles en la OTAN, hay que volver al Tomahawk. Entretanto, el misil de crucero CJ-20 de China, con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, el ASAL-2 de Corea del Norte, 2.000 kilómetros, el Pave de Irán, 1.650 kilómetros, el Nirbhai de India, 1.500 kilómetros, el misil de Croisière naval de Francia, 1.400 kilómetros, han superado o se han acercado a los mejores Tomahawk disponibles en términos de características de alcance. El verdadero alcance global de los misiles de crucero rusos como el Calibre y el KH-101 ha llevado a los funcionarios rusos a destacar que estas capacidades han eliminado prácticamente la necesidad de Rusia de imitar la estrategia de Estados Unidos y la OTAN de salpicar el mundo con bases militares. ¿Por qué deberíamos necesitar una base permanente?, preguntó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en 2015, al comentar las operaciones rusas en Siria.